Hay un rey en Europa que ha conseguido lo que Pedro Sánchez lleva 6 años intentando, que Vox cierre la boca. Y no lo ha hecho con leyes mordaza, ni con Lawfare, ni con un decreto de urgencia firmado en Falcón. Lo ha hecho con algo mucho más sencillo y mucho más poderoso. Pero espera, porque si crees que la historia empieza y termina ahí, es que todavía no sabes la mitad de lo que está pasando en los despachos de la política española y europea. Lo que te voy a contar hoy tiene monarquía, tiene traición, tiene principios que se doblan y principios que se mantienen, y tiene, como siempre en este país, un fondo de fondo donde aparecen los mismos de siempre mirando hacia otro lado mientras España arde a fuego lento. Pero antes de entrar en harina, quiero que sepas algo: si estás aquí, viendo esto, es porque eres de los que no se conforman con el titular. Eres de los que cuando les dicen, no hay nada que ver, circula, se quedan plantados y dicen, pues ahora más. Eres trabajador, o autónomo, o pensionista, o joven que lleva años intentando independizarse y no puede porque este gobierno ha convertido el acceso a la vivienda en un privilegio de pocos y una broma de mal gusto para muchos. Y estás harto. Harto de que te cuenten medias verdades. Harto de que la actualidad política española sea un circo permanente donde los payasos cobran sueldos de senador y los ciudadanos de bien pagan la entrada. Bienvenido al único canal donde las cosas se dicen como son, sin filtros, sin subvenciones del gobierno y sin miedo a que nos llamen lo que nos van a llamar de todas formas. Empezamos. Para entender de qué estamos hablando hoy, hay que retroceder un poco. No mucho. Solo lo suficiente para recordar que Vox no es un partido que haya nacido ayer de la nada, como ciertos partidos que surgieron del calor bolivariano con dinero de procedencia más que dudosa. No. Vox tiene una historia, tiene una ideología clara, tiene una posición definida respecto a la monarquía española, respecto a la corona, respecto a lo que debe ser la jefatura del Estado en un país que se llama Reino de España, y esa posición, durante años, ha sido de defensa clara, nítida e inequívoca de la institución monárquica. Santiago Abascal y los suyos han defendido al rey Felipe VI, han defendido a la corona como símbolo de unidad nacional, han sido de los pocos que cuando el separatismo catalán le faltaba al respeto al jefe del Estado, salían a la palestra a decir lo que había que decir sin mirar si salía rentable en las encuestas. Eso hay que reconocérselo, les guste o no a sus críticos. Pero claro, la política es un animal extraño, un animal que muta, que se adapta, que a veces te pone delante situaciones que no estaban en el guión. Y la situación que ha puesto a Vox en el ojo del huracán esta semana no viene de Madrid, no viene de Barcelona, no viene de ningún ayuntamiento gobernado en coalición imposible. Viene de fuera. De Europa. Y tiene nombre y apellidos, o más bien, tiene nombre y título nobiliario. Porque estamos hablando de un rey. De un rey europeo. De un rey que, según han roto a contar desde las filas de Vox, les habría exigido, condicionado o simplemente colocado ante un escenario en el que seguir siendo lo que son tiene un precio. Y ese precio tiene que ver con renunciar, no a su escaño, no a sus votos, a algo mucho más profundo, a una parte de su identidad política. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque cuando Vox habla, cuando Santiago Abascal o cualquiera de sus portavoces sale a decir algo sobre monarquías europeas, sobre reyes que presionan, sobre coronas que condicionan, en este país hay básicamente dos reacciones. La primera es la de los medios subvencionados, que sacan el manual del Vox exagerado, Vox radical, Vox inventándose cosas y te lo plantan en la cara antes de que hayas terminado de leer el titular. Y la segunda es la de la gente normal, la de los que llevamos años viendo cómo las instituciones europeas, los grandes líderes del continente, los reyes y presidentes que se llenan la boca de democracia, libertad y valores occidentales, resulta que cuando hay que aplicar esos valores de verdad, cuando hay que respetar que un partido soberanista, conservador y con millones de votos en las urnas tenga derecho a existir y a gobernar sin que nadie desde Bruselas, Berlín o La Haya les diga lo que tienen que pensar, de repente esos valores desaparecen como por arte de magia. Porque ese es el gran problema, amigos. Y lo digo sin que me tiemble el pulso. En Europa hay una doble vara de medir que ya no se molestan ni en esconder. Si eres de izquierdas, si eres progresista, si pones la banderita arcoíris en tu foto de perfil y hablas de feminismo interseccional en tus ruedas de prensa, puedes hacer prácticamente lo que quieras. Puedes pactar con terroristas, puedes indultar a golpistas, puedes desmantelar la separación de poderes de tu país pieza por pieza, que las instituciones europeas te van a mirar con una sonrisa condescendiente y te van a decir, bueno, hay que hablar, hay que dialogar, hay que tender puentes. Pero como seas de derechas, como seas conservador, como defiendas la soberanía nacional, los valores tradicionales, la familia, la seguridad en las fronteras, entonces sí que se activan todos los mecanismos de presión que tiene el establishment europeo.
Entonces sí que aparecen los reyes, los presidentes, los líderes de partido con sus cartas, sus declaraciones, sus condicionantes, si quieren colaborar con nosotros tienen que cambiar esto, aquello y lo demás allá. ¿Y qué rey es ese? ¿De qué país estamos hablando? Pues estamos hablando de una situación que Vox ha sacado a la luz y que tiene que ver con los contactos y relaciones a nivel europeo del partido. Cuando las formaciones políticas de distintos países buscan alianzas, buscan grupos parlamentarios en el Europarlamento, buscan construir ese bloque de la derecha europea que tanto asusta a los progresistas del continente, se encuentran con que hay actores, hay figuras, hay incluso cabezas coronadas que ejercen una influencia más que considerable sobre con quién se puede uno aliar y con quién no. Y en ese juego de presiones, de condicionantes, de nosotros te apoyamos si tú cambias aquello, Vox se habría encontrado con que para avanzar en determinada dirección, para consolidar ciertas alianzas estratégicas en el tablero europeo, habría tenido que renunciar a posiciones que son nucleares en su proyecto político. Y aquí es donde yo le tengo que dar un punto a Vox, aunque sé que hay gente que me va a poner a parir en los comentarios por decir esto. Porque una cosa es criticar al partido, criticar sus estrategias, sus alianzas, sus decisiones tácticas, y otra cosa muy distinta es no reconocer cuando alguien se planta. Y parece que en este caso, Vox se ha plantado. Ha dicho que no. Ha dicho que sus principios no están en venta, que su proyecto político no se negocia en una reunión de palacio, que los millones de españoles que les han votado no lo han hecho para que luego sus líderes vayan a doblar la rodilla ante ningún rey europeo, por muy influyente que sea, por mucho que eso les cueste en términos de alianzas o de proyección internacional. Pero claro, aquí viene la pregunta del millón. La pregunta que se está haciendo todo el mundo en los mentideros políticos españoles, en los grupos de WhatsApp, en las barras de los bares donde la gente todavía habla de política sin que le dé vergüenza. ¿De verdad ha roto Vox el silencio por principios? ¿O hay algo más? ¿Hay un cálculo político detrás? ¿Hay una estrategia de comunicación que busca posicionar al partido de cara a las próximas elecciones, presentarse como los únicos que no se venden, los únicos que no ceden, los únicos que siguen siendo lo que eran cuando empezaron? Y mira, yo no voy a ser hipócrita. En política, los principios y la estrategia raramente vienen separados. Casi nadie hace nada en política solo por pureza ideológica. Siempre hay un cálculo, siempre hay un posicionamiento, siempre hay alguien pensando en cómo va a quedar esto en el ciclo de noticias de la semana que viene. Eso es así y sería ingenuo negarlo. Pero también es verdad que hay diferencias entre partidos, hay diferencias entre los que cuando llega el momento de la verdad ceden y los que no ceden. Y si la versión que está dando Vox es cierta, si de verdad han dicho que no a una presión de ese calibre, de ese nivel, de esa procedencia, pues mira, eso merece cuando menos ser reconocido, aunque sea a regañadientes, aunque les guste más o menos su proyecto político. Ahora bien, mientras toda esta historia se desarrolla, mientras Vox sale a contar que hay reyes europeos que quieren condicionar su política, ¿qué está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez? Pues lo de siempre, amigos. Lo de siempre. Pedro Sánchez, ese estadista de talla mundial que ha conseguido el inédito logro de que su propia mujer esté siendo investigada judicialmente y que él siga en la Moncloa tan pancho, tan campante, con esa sonrisa de concursante de reality show que se le ha quedado pegada en la cara desde el día que tomó posesión, Pedro Sánchez está ocupado en cosas más importantes. Está ocupado en seguir construyendo ese relato de España que él ha diseñado, esa España donde el que cuestiona al gobierno es un fascista, donde el que defiende la unidad nacional es un ultra, donde el que pide que la ley se aplique igual para todos es un reaccionario de manual. Sánchez, que lleva 6 años diciéndonos que lo que hay que hacer es la transición ecológica, el feminismo de Estado, el diálogo con los que quieren romper España, y la memoria democrática selectiva que recuerda muy bien unos crímenes y olvida olímpicamente otros. Sánchez no tiene nada que decir sobre reyes europeos que presionan a partidos españoles. Claro que no. ¿Por qué iba a tenerlo? Si él es el primero en entender perfectamente qué significa presionar, condicionar, utilizar los resortes del poder para que la gente haga lo que tú quieres, ha tenido suficiente práctica. Porque hablemos claro. Hablemos de lo que ha hecho este gobierno con las instituciones españolas. Hablemos del Consejo General del Poder Judicial, ese órgano que debería ser independiente del Ejecutivo y que lleva años bloqueado, renovado a dedo, sometido a una presión política que hace sonrojar a cualquier demócrata honesto. Hablemos de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular fue nombrado directamente por el gobierno y que ha protagonizado episodios que en cualquier otro país de Europa Occidental habrían provocado una crisis institucional de primer orden. Hablemos de los indultos a los golpistas catalanes, esos indultos que Sánchez prometió no conceder, esos indultos que calificó de irresponsables cuando los pedía otro, y que luego firmó con una pluma y una sonrisa de las suyas. Hablemos de la amnistía, esa ley que fue diseñada a medida, bordada con hilo de oro,
Específicamente para que ciertos señores con ciertos problemas judiciales pudieran seguir haciendo exactamente lo mismo que ya hicieron una vez. Pero es que además, mientras hablamos de reyes y de presiones y de Vox y de principios, no nos podemos olvidar del reparto. Porque en la España de Sánchez hay que repartir. Hay que repartir ministerios, hay que repartir cargos, hay que repartir dinero público, hay que repartir esa tarta del presupuesto nacional entre todos los que te han ayudado a llegar donde estás. Y los que más han ayudado, los que más han cobrado, son los de siempre. Están los separatistas, que a cambio de sus votos en el Congreso han ido acumulando cesiones, competencias, transferencias, fondos, hasta el punto de que ya es difícil saber dónde termina el Estado español y dónde empieza el Estado dentro del Estado que algunos llevan décadas construyendo. Y están los socios de coalición, esos que llegaron al gobierno de la mano de Sánchez prometiendo revolución social y que han terminado siendo exactamente lo que criticaban, políticos de carrera, con coches oficiales, con sueldos de escándalo, con un nivel de vida que chirría bastante con eso del comunismo y la lucha de clases que tanto les gusta predicar. Hablemos de Podemos un momento. Hablemos de Irene Montero, esa señora que tuvo la genial idea de reformar la ley de delitos sexuales de una manera tan chapucera, tan mal diseñada, tan poco pensada en sus consecuencias reales, que el resultado fue una cascada de rebajas de condenas a agresores sexuales que dejó abogados, jueces, fiscales y víctimas con la boca abierta. Y cuando se lo dijeron, cuando le señalaron los números, cuando le pusieron delante los casos concretos, la respuesta de Irene Montero fue básicamente que el problema no era la ley, el problema era la gente que la aplicaba mal. Clásico. Es la solución progresista por excelencia: cuando tu política falla, la culpa es de los demás. Cuando tu ley libera agresores, la culpa es de los jueces machistas. Cuando tu gestión económica hace daño a los más pobres, la culpa es del capitalismo. Nunca es la ley, nunca es el decreto, nunca es la ocurrencia de turno. Siempre es otro. Y Pablo Iglesias, ay, coletas, el filósofo de Galapagar, ese hombre que llegó a la política española como una tormenta, hablando de la casta, de los privilegiados, de los que viven por encima de sus posibilidades a costa del pueblo trabajador, y que se fue de la política, convenientemente, justo cuando las cosas se empezaban a poner feas, cuando los números no cuadraban, cuando las preguntas se volvían incómodas. Se fue a su chalet, que no es un chalet de clase obrera precisamente, y desde allí sigue dando lecciones de marxismo y de solidaridad de clase a través de sus redes sociales y de su programa de televisión. Porque una cosa es el comunismo de trinchera y otra cosa muy distinta es el comunismo de alta definición con piscina climatizada. Al final, la vida es así de irónica. Y Ábalos. José Luis Ábalos. ¡Qué personaje! ¡Qué trayectoria más singular la de este hombre! Ministro de Transportes del gobierno de Sánchez, hombre de confianza, secretario de organización del PSOE, figura clave del aparato socialista durante años. Y luego el escándalo. El caso Koldo. Las comisiones presuntamente cobradas en contratos de mascarillas durante la pandemia. Los chalecos, los intermediarios, los viajes, las noches en aeropuertos que se convirtieron en uno de esos chistes políticos que se cuentan solos. Y Ábalos, como buen superviviente del sistema, intentando mantenerse a flote, pasando de grupo parlamentario, buscando el ángulo desde el que la historia le quede mejor. El problema es que cuando ya no tienes el poder del ministerio detrás, cuando ya no eres el hombre que firma los contratos, de repente la narrativa se vuelve mucho más difícil de controlar. Cosas de la política, que te sube muy arriba y te baja muy abajo, y siempre deja rastro. Pero volvamos al hilo principal. Volvamos a Vox y al rey europeo y a lo que esto significa en el contexto más amplio de la política del continente. Porque la historia que ha sacado a la luz Vox esta semana no es solo una anécdota, no es solo el relato de una reunión incómoda o de una presión rechazada. Es el síntoma de algo mucho más profundo que está pasando en Europa y que afecta directamente a España, a su futuro, a la capacidad de los ciudadanos españoles de elegir a quién votar sin que desde fuera nadie venga a decirles que su elección es inaceptable. Hay en Europa una tendencia, cada vez menos disimulada, de considerar que determinadas opciones políticas son legítimas y que otras no lo son. Y la línea que separa lo legítimo de lo ilegítimo no la traza la Constitución, no la trazan los votos, no la trazan los principios democráticos. La traza el consenso progresista del establishment europeo. Y ese consenso dice, básicamente, que la derecha conservadora, la derecha que defiende las fronteras, la derecha que pone la soberanía nacional por encima de los dictados de Bruselas, la derecha que dice que la inmigración masiva no controlada tiene consecuencias negativas, es una derecha que hay que aislar, marginar, presionar hasta que cambie o hasta que desaparezca. Y eso, amigos, es una amenaza para la democracia. Lo digo en serio, lo digo sin hipérbole. Cuando las instituciones, cuando los poderes del Estado,
cuando incluso las familias reales de países democráticos empiezan a utilizar su influencia para condicionar el programa político de partidos con representación parlamentaria y millones de votantes detrás. Estamos ante algo que merece ser llamado por su nombre. Y ese nombre no es democracia. Ese nombre es tutela. Ese nombre es el viejo sueño de los que siempre han creído que el pueblo no sabe muy bien lo que quiere y que hace falta alguien con más luces, con más apellidos, con más galones en la manga, que le diga en qué dirección tiene que votar. España lleva décadas siendo objeto de ese tipo de tutela. Primero fue Bruselas diciéndonos cómo teníamos que organizar nuestra economía, qué reformas teníamos que hacer, a qué ritmo teníamos que recortar o gastar. Luego fue el establishment mediático europeo decidiendo qué gobierno español era presentable y cuál no. Y ahora resulta que hay también reyes europeos con opiniones muy concretas sobre quién debe y quién no debe gobernar en España, con quién se puede uno aliar y con quién no. ¿Qué principios son negociables y cuáles debe uno abandonar si quiere tener un asiento en la mesa de los adultos? Y Vox dice que no. Vox dice que gracias, pero no. Que sus votantes no les eligieron para que fueran a negociar sus principios en despachos europeos. Que su proyecto político tiene un mandato democrático detrás, y que ese mandato no se delega, no se vende y no se condiciona. ¿Es esto cierto? ¿Es esto lo que realmente ha pasado? Pues mira, yo me fío de los hechos y de la coherencia, y la coherencia de este partido en materia de soberanía nacional, en materia de resistencia a las presiones externas, tiene un historial. No es un historial perfecto, porque ningún partido político tiene un historial perfecto, y el que diga que sí miente. Pero es un historial que en este punto concreto aguanta la mirada. Y mientras todo esto pasa, mientras Vox rompe el silencio, mientras la política europea se pone en tensión, mientras los grandes medios deciden si esta historia merece portada o queda relegada a una noticia de segunda, ¿qué está haciendo la España real? La España de los que madrugan, la España de los que pagan su hipoteca o su alquiler con lo que les queda después de que Hacienda se lleve su parte, la España de los pensionistas que calculan si les llega a fin de mes, la España de los jóvenes que siguen viviendo en casa de sus padres porque un salario de mileurista no da para comprar ni un trastero en las ciudades grandes. Esa España sigue trabajando. Sigue aguantando. Sigue mirando la televisión por las noches y preguntándose cuándo va a acabar esta pesadilla, cuándo va a haber un gobierno que les mire a los ojos y les diga la verdad en vez de contarles otra película. Porque eso es lo que más cansa. No es el escándalo. Los escándalos en España duran 48 horas, ya lo sabemos. Hoy es el caso Coldo, mañana es la pareja de alguien, pasado es un decreto ley que nadie ha leído pero todos aplauden o abuchean según el color de su equipo. No es el escándalo. Es la continuidad. Es la sensación de que da igual lo que pase, da igual lo que se descubra, da igual cuántos titulares se acumulen, el gobierno sigue, el relato sigue, la maquinaria sigue. Y los ciudadanos siguen pagando. Eso es lo que conecta la historia de Vox y el rey europeo con la vida cotidiana de millones de españoles. No es una historia de élites hablando de política exterior en salones con alfombras caras. Es una historia sobre quién decide, sobre si los que tienen el poder de verdad, el poder de los votos, el poder de levantarse a las 6 de la mañana y sostener este país con sus impuestos y su trabajo, tienen o no tienen la última palabra. O si esa última palabra la tienen otros, otros con coronas, otros con despachos en Bruselas, otros con corbatas caras y discursos sobre la Europa de los valores que se aplican a unos y no a otros. Y la respuesta, amigos, la estamos construyendo entre todos, la construimos cada vez que no nos callamos, cada vez que seguimos hablando, cada vez que nos negamos a dar por perdida esta batalla. Porque esta batalla no está perdida, está difícil, está complicada, tiene frentes abiertos por todos lados. Pero mientras haya gente dispuesta a decir lo que piensa, a no tragar con lo que no le parece bien, a exigir que las instituciones funcionen para todos y no solo para los amigos del poder de turno, mientras haya eso, hay esperanza. Y por eso estás aquí. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque te importa lo que pasa en este país. Porque tienes hijos o tienes padres o tienes amigos que merecen vivir en una España donde el mérito cuente, donde la ley sea igual para todos, donde decir la verdad no sea un acto de valentía sino simplemente el estándar mínimo que se le exige a cualquier político. Estás aquí porque eres de los que no se callan. Y eso, en este momento, en esta España, vale mucho. Así que si no quieres perderte ni una sola noticia de lo que este gobierno intenta esconder, de lo que los grandes medios no te cuentan, de lo que está pasando de verdad en la política española y europea, dale ya al botón de suscribirse. Es gratis, no te pide el carnet del partido, no tiene cuota de género y no viene subvencionado por ningún ministerio. Solo viene pagado por la gente que, como tú, quiere seguir sabiendo lo que pasa. Nos vemos en el próximo vídeo.